Nuestra percepción se sostiene en lo que vemos y en lo que quedó archivado antes de desaparecer. En la frontera donde el conocimiento empieza a incomodar, están los archivos que se quedan en la mente y ya no la sueltan. Has llegado a Expedientes, una sección de Archivo 42, Expediente 005, la Rectoría. Registro inicial. Compilación parroquial y doméstica. Finales del siglo XIX. Essex, Inglaterra. Campo húmedo. Niebla baja que se pega al suelo como si no quisiera irse. Borley Rectory. Una rectoría victoriana pegada a una iglesia antigua. Ladrillo rojo, pasillos largos, escaleras que crujen y un jardín demasiado quieto al atardecer. Lo que existe aquí no es una prueba, es una acumulación de fenómenos. Entradas recurrentes en diarios, cartas, notas domésticas y cientos de testimonios. Una figura femenina cruzando el jardín, campanas internas sonando sin manos, pasos medidos en pasillos vacíos, puertas que se cierran como si recordaran el gesto, mensajes en muros, objetos desplazados, piedras y cosas pesadas apareciendo adentro, en cualquier instante, donde nadie podría haberlas metido. En el pueblo, antes de hablar de campanas, siempre vuelven a la misma historia. Una monja, un sacerdote y un camino que no olvida. El origen, la intención y la causa se vuelven disputa, sospecha, versiones que se pisan entre sí, pero el patrón es legible. Cuando lo imposible se tolera el tiempo suficiente, deja de ser evento y se convierte en itinerario, en horario, en costumbre, en casa. Desde una voz sin rostro para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. No todas las historias inquietantes empiezan con un grito. Algunas empiezan con una tetera. No con la escena, sino con el sonido, el hervor contenido, el soplo del vapor, la taza acomodada en el plato con un clic mínimo. En una casa grande eso debería significar calma y repetición. Debería mostrar que el mundo, al menos aquí adentro, obedece. Borley Rectory era, en apariencia, el lugar exacto donde nada tendría que salirse de control. Ladrillo rojo oscurecido por la humedad inglesa, techos altos, pasillos largos, puertas pesadas que cierran con un golpe de madera maciza, y un jardín tan cuidado que parece una lección moral. Recortar, enderezar, mantener a raya lo salvaje. A un lado está la iglesia, piedra vieja, bancas frías, campanas que no solo marcan la hora, marcan domingo, marcan comunidad, marcan que hay un centro. Y en pueblos pequeños eso importa. La rectoría no era solo una casa, era una pieza fija del mapa mental del lugar. Ahí vive el reverendo, ahí se ordenan las cosas, ahí se atiende lo que otros no saben atender, ahí es donde se controlan o se atienden los fenómenos que no tienen otro lugar. Dentro la vida parecía una maquinaria simple, misa temprano, sirvientes moviéndose con precisión, pasos cortos, manos rápidas, miradas que no se quedan en nada demasiado tiempo. Niños corriendo por el prado, ese ruido de botas pequeñas bordeando la grava húmeda, el olor del té llenando corredores, mezclado con cera de vela y madera vieja. Y por la noche, el gesto tranquilizador de siempre, correr cerrojos, apagar lámparas, escuchar la casa acomodarse con sus crujidos normales. En edificios antiguos los crujidos son parte del inventario, son como una respiración de la madera. Ahí vivió el reverendo Henry Bull con su familia, 14 hijos, risas en mesas largas, visitas constantes, feligreses que entran y salen como si esa casa fuera más institución que vivienda. La rectoría no era un laberinto caprichoso, era funcional, predecible, y por eso cuando algo se movía un centímetro fuera de lugar, se notaba. Un cuadro apenas torcido, un escalón que cruje cuando nadie está pisando, un aire frío que no se siente general, sino localizado, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible en un punto exacto del pasillo. Primero empezó el rumor del pueblo. No era un demonio, no era una posesión. La versión inicial siempre es sobria, casi tímida, como quien no quiere quedar como un exagerado. Una mujer camina por en medio del jardín. La describían como una silueta femenina vestida como una monja, cruzando siempre por el mismo sendero. El camino de la monja lo llamaban algunos, como si el nombre existiera desde antes que la misma casa. No corría, no pedía ayuda,
No hacía el teatro de aparecer y desaparecer para impresionar a alguien. Caminaba como alguien que todavía tiene un destino, aunque ya nadie la esté esperando. Bull escuchó estas historias y en lugar de negarlas o dramatizarlas, hizo algo que ya tiene el sabor de lo inquietante. La volvió rutina. Mandó construir una caseta de verano orientada hacia el sendero. Una estructura sencilla, banco, techo, vista directa al tramo donde la figura solía cruzar. No para cazarla, no para expulsarla, simplemente para mirarla. Y ahí se sentaba cada tarde, con su pipa, con su taza, a mirar el jardín. Si lo piensas con calma, eso es lo que da miedo en la rectoría de Worley, no la monja, la costumbre. Porque en esa caseta no se espera un milagro, se espera repetición. La luz cayendo, el barro oscuro en la grava, el viento empujando hojas contra la cerca, y la misma silueta de siempre, cruzando con su paso lento y exacto. La familia y los sirvientes lo sabían. A veces uno de los hijos se sentaba junto a él, como quien aprende a observar el clima, no con pánico, sino con esa concentración silenciosa que tienen los niños cuando algo no encaja, pero nadie se los quiere explicar. Cuando la figura aparecía no había una carrera ni alarma, solo un silencio compacto, un segundo de suspensión, y luego la vida volviendo a su lugar, como si nada hubiera ocurrido, como si el mundo no se hubiera doblado un poco, ahí afuera, en el jardín, frente a sus ojos. En Worley entonces lo inexplicable no irrumpió, se integró a la vida cotidiana, y cuando algo se integra, deja de disparar alarmas. Lo imposible no te rompe la vida de golpe, te la acomoda. Porque si puedes tomar el té mientras una silueta cruza el jardín, entonces también puedes dormir mientras alguien camina por un pasillo vacío. Abre la puerta de tu cuarto, entra y se acerca hacia tu cama, y cuando abres los ojos, no observas a nadie a tu lado. Y si a pesar de eso logras conciliar el sueño, quiere decir que puedes quedarte, y quedarte en este tipo de historias es el primer permiso. La pregunta no es cuándo apareció la monja, la pregunta es cuándo la casa entendió que podía aparecer y nadie se iba a ir de ahí. La primera lección que deja Worley es simple. Cuando una familia convive con lo extraño sin nombrarlo, lo extraño aprende que no tiene que gritar, le basta con insistir. Y Worley sabía insistir. Con los Bull habitándola, la casa fue apoderándose de todo. Puertas que se cerraban donde no había nadie, pasillos que quedaban vacíos y aún así se escuchaban pasos. Al principio fueron cosas pequeñas, las que la mente tolera porque necesita seguir funcionando. Una campana de servicio. En estas casas las campanas internas no son de adorno, son un sistema. Cuerdas tensas, metal gastado, un timbre corto que atraviesa pasillos para llamar a los sirvientes, un lenguaje doméstico. En ciertas noches, según entradas repetidas en cartas y cuadernos, empezaron a sonar sin operador, una campana aislada, allá abajo, luego otra, a veces una secuencia corta, como si alguien recorriera la casa probando si aún obedecían. Imagínalo sin literatura, la rectoría ya apagada, lámparas bajas, el aire pesado por la humedad, un sirviente en su cuarto, inmóvil, escuchando el primer timbre, no se levanta, porque a esa hora nadie llama. Suena otra campana, más arriba, y luego una tercera, cerca de las habitaciones. Como si alguien estuviera subiendo escalón por escalón, sin necesitar un cuerpo físico. Los sonidos de las campanas se empiezan a intensificar, después esos sonidos se cambian por pasos, pasos que poco a poco se acercan al lugar donde duermes. De pronto se escucha como alguien intenta abrir tu puerta. Tu mente sabe que no puede haber nadie, tu mente también te dice que tienes que descansar, entonces haces lo que todos hacían en ese lugar: ignorarlo. La explicación rápida siempre existe: humedad, tensión, cables, error humano, ecos, fue el viento. La explicación real, la que cambia la forma de caminar, es la repetición. Porque si algo falla una vez, lo arreglas. Si falla cada semana, te inquieta. Si falla con una cadencia que empieza a parecer horario, lo incorporas a tu rutina, ya deja de sorprenderte. Y cuando lo incorporas, la casa gana territorio. Los pasos, dicen, eran más difíciles de aceptar. No eran carreras, no eran golpes, eran pasos medidos.
lentos, como si alguien conociera la distancia exacta entre una puerta y otra. Algunas versiones repiten un detalle que incomoda más que el mismo ruido. Los pasos no iban sin rumbo, se detenían frente a ciertas habitaciones. A veces hacían sonidos en las puertas, pero no entraban. Se quedaban ahí el tiempo suficiente como para que el que está adentro contenga la respiración. Y luego se alejaban, como si el lugar estuviera aprendiendo quién duerme en cada lugar. Luego fueron las puertas. Primero, puertas que amanecían abiertas, el tipo de cosas que uno atribuye a descuido. Después, puertas que se cerraban solas, pero sin teatralidad, con la calma de quien empuja hasta escuchar el clic final de la chapa. Ese clic suena a decisión. Y aquí entra el cuerpo. Los niños, en muchos relatos, fueron los primeros en cambiar. No por historias, sino por instinto. Empezaron a evitar ciertas esquinas, a no quedarse solos en determinados corredores, a correr un poco más rápido al final de una escalera. Y cuando un niño cambia su forma de andar en su propia casa, la casa ya ganó. Los sirvientes aprendieron otro lenguaje, el de lo que se encuentra, un objeto que no desaparece, pero cambia de sitio constantemente, una llave que aparece donde nadie la dejó, un mueble que amanece apenas girado, lo mínimo para obligarte a decir, ¿quién movió esto? Esas preguntas no buscan un culpable, buscan calma. Y la calma en Borley siempre duraba poco. Mientras tanto, allá afuera, el hilo que no se corta, la figura del jardín, constante, cada una de las tardes, a la misma hora, con el mismo paso lento, por el mismo sendero. La monja ya no era un susto, era una firma. El pueblo terminó contándolo como quien describe el clima. Hoy volvió a cruzar. Y cuando algo se vuelve frase de pueblo, se vuelve paisaje. Con el tiempo, los Bull se fueron. Otros ocuparon el cargo, cambiaron los apellidos, cambiaron los rostros, pero la casa no cambia de hábito. Ese es el detalle que amarra todo. Borley no necesitaba una familia específica, necesitaba una casa habitada, un relevo, alguien que siguiera preparando té, cerrando cerrojos, escuchando campanas, y entonces llega la segunda etapa. No la trae el tiempo, la trae la gente. Lionel Foyster, su esposa Marianne y su hija adoptiva entran a Borley. No llegan a un lugar virgen, llegan a un sitio con décadas de pequeñas rendiciones, y el expediente cambia de textura. Con los Foyster, lo que antes era paisaje, empieza a acercarse. Ya no es solo algo que sucede en la casa, empieza a sentirse como algo que sucede cerca de alguien. En muchas compilaciones de esa etapa aparece un patrón, Marianne como centro involuntario. No porque sea la elegida, en una escena perfecta, sino porque alrededor de ella lo reportado se vuelve más frecuente y mucho más personal. Piedras, no una, varias, dentro de la casa y cerca de ella. No como proyectiles con trayectoria desde una ventana, como si alguien los arrojara. Más bien, simplemente aparecían ahí, demasiado cerca para resolverlo con el consuelo barato de alguien me lanzó algo. También venían los mensajes en muros, palabras torcidas, frases cortas, letra irregular, como de una mano infantil, pero con una intención adulta. Nombres, reproches, súplicas. Y en muchos, el nombre de Marianne aparece como si la casa quisiera subrayar el destinatario. Y luego, por si fuera poco, vienen las marcas, moretones sin causa, arañazos que no estaban al dormir. Mientras dormía, una presión breve pero constante y firme en el cuello, lo suficiente como para despertar y luchar por algo de aire. Cosas que suenan a exageración hasta que se repiten, hasta que la vergüenza deja de alcanzar para callarlas. A partir de ahí, Borley deja de ser algo que pasa, se vuelve algo que te pasa. Y cuando te pasa, aparece el segundo combustible del caso, atención sostenida, conversaciones en voz baja, discusiones de pareja, culpa, sospecha, la pregunta venenosa, ¿y si tú eres la que la provoca? Es ahí cuando entra Harry Price. Price no aparece como personaje suelto, aparece como una respuesta humana al desgaste. Cuando ya no puedes vivir con el tal vez o con el qué es lo que está pasando aquí, buscas a alguien que te diga que esto tiene una forma, que se puede medir, que se puede ordenar en alguna hoja.
Price entonces llega con cuadernos, con sellos, con etiquetas y con testigos, llega con un método y llega con algo más peligroso. Convierte la rectoría en un caso, en un expediente. Convoca montones de curiosos, convoca observadores, convoca prensa, organiza noches de vigilancia, numera puertas, sella habitaciones, deja papeles y lápices listos como si el fenómeno tuviera horario. Y con eso ocurre el cambio. Ya no es solo que la casa insista, es que ahora tiene una audiencia. En Borley, lo inexplicable no necesitó pruebas para crecer, solo necesitó un público. Y cuando una casa entiende que siempre habrá alguien dispuesto a mirar, deja de insinuarse, empieza a intentar algo que no se pueda barrer con cualquier excusa. Después de los turnos de vigilancia, los sellos en puertas y las noches donde todos esperaban ver algo, llega un punto donde lo raro deja de ser un rumor dentro de la casa y se convierte en algo íntimo. Ya no es un ruido, es una invasión. En Borley, ese umbral no fue una sombra en un pasillo, fue un objeto imposible en un lugar cotidiano. La cocina, el espacio más simple de una casa. Loza, estantes, manos y rutina. El sitio donde lo doméstico debería de tener el control, donde todo tiene dueño, lugar y repetición. Una mañana aparece una bolsa donde no debería de haber nada. No es un saco olvidado, no es una compra, una bolsa puesta con intención, como si alguien hubiera dejado un paquete para ser encontrado. Cuando la abren, el aire cambia, no por el olor, por el peso, por significado. Dentro, según una de las versiones más repetidas, hay restos, una mano humana pequeña, pareciendo infantil, seca, limpia, sin sangre, sin espectáculo. No gotea horror. Y por eso funciona como quiebre, porque no parece accidente, parece un depósito, como si la casa hubiera decidido dejar evidencia sin detenerse a explicarla, como si quisiera demostrar algo brutal. Puedo tocar lo humano sin pedirte permiso. Y puedo dejarlo donde quieres tomar el desayuno. Ese hallazgo, sea cual sea el origen real, rompe la defensa cómoda. Ya no te alcanza a decir fue el viento, ya no te alcanza a decir fue la imaginación, ya no te alcanza a decir aquí nada toca lo real. Pero aún así, lo más inquietante no fue encontrar esos restos en una bolsa, fue lo que hicieron después. No se fueron. Intentaron corregir, no escapar. Empezaron las bendiciones, las oraciones, el agua bendita, invitaciones a otros clérigos, actos pequeños para recuperar la ilusión de control, como si pronunciar palabras correctas pudiera volver a cerrar un umbral que ya dejó un objeto encima de la mesa. Y Borley responde con algo más cruel que un grito. Indiferencia. Las campanas siguen, los pasos siguen, los mensajes siguen, la figura del jardín sigue cruzando a la misma hora. No se detuvo porque le hablaran de Dios, tampoco escaló por desafío, como en una historia que quiere ser dramática, simplemente continuó, como si la rectoría no temiera castigos, como si los administrara ella misma. A partir de ahí empiezan las escenas que parten la noche en dos. Puertas que se cierran con llave desde dentro de habitaciones vacías. Cuartos donde se escucha movimiento, pero al abrir no hay nadie. Papeles dejados con cuidado que amanecen cubiertos de marcas, garabatos, líneas, intentos de escritura. Lo bastante casi como para enloquecerte. Y aquí es donde Price ya no amplifica a lo lejos. Se queda pegado al caso como una segunda piel. Sella puertas con testigos firmando dentro, marca posiciones de muebles, traza líneas de tiza para notar desplazamientos, deja a un voluntario solo con la puerta cerrada para descartar que fuera su gestión. Y aparece el miedo más puro, el que no necesita fantasmas visibles, escuchar a los pasos acercarse. Sentir que se detienen frente a tu puerta. Escuchar cómo toman la manija de la puerta. No escuchar nada más y aún así saber que algo está ahí. Lo suficiente para que el cuerpo se tense como si ya lo hubiera visto. Al amanecer, algunas reconstrucciones repiten el mismo patrón.
Un cuarto cerrado, que aparece alterado, muebles volteados, papeles rotos, un desorden sin huellas claras. No lo bastante limpio para ser ilusión, no lo bastante claro para ser una prueba contundente. La rectoría consigue entonces lo que siempre busca el misterio. Ambigüedad fértil, la dosis exacta que convence al que quiere creer y desespera al que quiere negarlo. Y mientras los adultos discuten si esto cuenta o no, el fenómeno se mete donde de verdad destruye, en el matrimonio, en el cansancio, en la niña que escucha desde el cuarto de al lado, en el sirviente que se queda porque necesita el trabajo, aunque cada noche jure que es la última. La sensación es simple y corrosiva. El lugar te usa para dividirte, para que dudes de todos, para que dudes de ti. Y afuera, como una burla fría, la monja sigue cruzando el sendero. La misma hora, la misma velocidad, el mismo tramo de grava húmeda, como si dijera, esto no es un ataque, esto es lo que hago, esto es costumbre. La rectoría ya cruzó el umbral, ya no pasa algo en la casa, algo usa la casa como herramienta, y cuando un sitio aprende que puede hacerlo sin consecuencias, el contenedor empieza a estorbar. El final en Borley no llegó como exorcismo, llegó como un incendio, en febrero de 1939, de noche. La explicación oficial habla de una lámpara de aceite volcada mientras se desempacaban libros, un accidente doméstico, pequeño y creíble, hasta que recuerdas que esta casa llevaba décadas comportándose como si supiera responder. Testigos describieron una rapidez inusual del avance del fuego, no un avance lento habitación por habitación, más bien un fuego que parecía conocer la rectoría. Llamas que saltan, calor que cierra salidas demasiado pronto, un crujido constante, como si el edificio se estuviera rompiendo a sí mismo desde adentro. En pocas horas, Borley quedó reducida a un esqueleto negro, ventanas vacías mirando al cielo, muros abiertos, el interior expuesto por primera vez en décadas. Como si el lugar hubiera esperado años para mostrar su costilla, solo cuando ya era demasiado tarde. Y en medio del incendio aparecen las siluetas, con insistencia suficiente para quedar archivadas, figuras en ventanas superiores, recortadas contra el fuego, inmóviles. Un testigo diría, vi a alguien, otro diría, fue solo humo, y la rectoría ganaría otra vez, incluso ardiendo, sigue produciendo discusiones. Existe, sin embargo, una fotografía, aunque granulada y ambigua. En ella, algunos creen distinguir una figura asomada en una ventana en una zona donde, según quienes la cuestionan, ya no había piso firme. La imagen nunca termina de probar, pero tampoco desaparece. Se vuelve una pieza perfecta para este expediente, una duda impresa que se niega a quemarse. Después del incendio, lo que quedó en pie permaneció años como ruina, vacía e inhabitable. Y aún así, la gente no dejó de pasar por ahí. No dejó de mirar, como si destruir el edificio hubiera solo vuelto más tentador el espacio. Y entonces, Borley hace lo que hacen estas historias cuando ya no tienen paredes, se convierte en nombre. La decisión se vuelve administrativa, demoler por razones de seguridad, cerrar, limpiar y olvidar. Pero al excavar, el terreno devuelve otra cosa. Bajo lo que había sido la bodega aparecen restos óseos, un cráneo pequeño, fragmentos de una mandíbula, piezas dispersas. No hay una explicación que cierre de una vez, pero sí se discute, se contradice y se vuelve rumor. Y el rumor, cuando encuentra huesos, siempre baja al estrato más antiguo, al punto donde el miedo deja de ser fenómeno y se convierte en origen. Antes de la rectoría, se decía, hubo un monasterio, ruinas invisibles, planos perdidos, documentos incompletos, pero había algo más difícil de borrar, una historia que el pueblo repetía como si fuera parte del paisaje, la monja y el sacerdote, un vínculo prohibido en un lugar que vivía de prohibiciones, encuentros a escondidas, mensajes que no podían decirse en voz alta, un sendero exacto para cruzar sin ser vistos. Y luego, al ser descubiertos, vino el castigo. Según la versión que sobrevivió al tiempo, a ella la emparedaron viva. No la mataron, no la ejecutaron, la emparedaron. Una muerte hecha de método, ladrillo tras ladrillo, el espacio reduciéndose, el aire volviéndose deuda, el sonido de la última piedra como si fuera una firma.
A él lo ejecutaron, rápido, visible, como escarmiento, para que el ejemplo se entendiera claramente. La rectoría se construyó encima de eso, encima de una historia que no pedía ser probada para funcionar. Porque lo que alimenta estos lugares no es la certeza, es la repetición. Pero el sendero siguió ahí, recto, persistente. El pueblo lo llamó, con una naturalidad escalofriante, el camino de la monja. Se decía que por ahí caminaba para encontrarse con él, siempre al atardecer, siempre sola, siempre en silencio, no como un espectro, como alguien que aún tenía un destino y nadie le dio permiso de terminarlo. Y si esa historia era mentira, era una mentira perfecta, porque explicaba algo que Borley repitió durante décadas, la sensación de un trayecto insistente, de una intención que no se apaga, de una presencia que no busca asustar, busca reencontrarse con quien amaba. En algunos relatos enterraron los restos lejos, sin ceremonia, como si mover los huesos fuera mover el problema, como si desplazar pudiera sustituir el entender. Y tal vez ese gesto resume la rectoría entera, no resolver, solo desplazar. La casa desaparece del mapa físico, pero se queda en el mapa mental. Demasiados años, demasiados testigos, demasiadas variaciones del mismo patrón. Y entonces queda lo más inquietante. El incendio no purificó, la demolición no borró, la excavación no explicó. Solo dispersaron el expediente. La rectoría se quemó, la rectoría se derribó, pero el camino de la monja siguió ahí, como si el edificio fuera accidental, y lo que realmente importaba nunca hubiera sido la casa, sino el trayecto. La rectoría Borley quizá no es solo la casa más embrujada de Inglaterra, eso es solo una etiqueta. Lo que queda en realidad es otra cosa. Hoy el terreno está vacío, hierba creciendo sin orden, árboles ocupando el espacio donde hubo pasillos y ventanas, y el camino de la monja sigue ahí, recto, indiferente, como si todavía marcara un trayecto que no ha terminado. Porque aunque no queda un solo ladrillo, lo ocurrido no se fue con la casa, se quedó en los registros, en diarios, en fotos discutidas, en testimonios que se contradicen pero no pueden anularse. Y ahí está la incomodidad. Borley no necesita paredes para seguir existiendo, le basta con un patrón. Era entonces una monja medieval buscando redención, era Marianne Foyster prestándole cuerpo a algo que no tenía voz, o era la propia estructura, después de décadas de atención, aprendiendo a manifestarse usando a personas vivas. Este archivo no afirma que caminaba por ese jardín, solo deja constancia de que durante demasiado tiempo algo lo hizo, y de que quizá ahora está caminando en otro lado. Y la pregunta que deja este expediente no es ¿qué era? La pregunta es más fría, más personal y más difícil de esquivar. ¿Qué cosas en tu vida ya aceptaste como normales, solo porque se repiten? Hay historias que nacen para dar respuestas y otras que solo existen para que no tengamos que cargar a solas con el peso de las preguntas. Esta fue una de esas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil. Sostener la incomodidad sin apartar la mirada. Si quieres, el último gesto es más simple. Compártelo. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42, donde lo inexplicable no desaparece, solo se muda. No lo dije todo. No me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.